En base a lo que ya vimos, las diferentes formas de prepararlo, también vamos a hablar un poco de la preparación. La administración de las plantas medicinales la debemos realizar de una manera cuidadosa para que al momento de utilizar estas plantas medicinales garanticemos que sí se alcance el efecto terapéutico. Y eso es lo que mencionábamos anteriormente también, ¿verdad? Que el uso de la medicina tradicional debe cumplir características de los principios de la bioética, que es lo que mencionaba Yelmi en el pequeño resumen que nos hizo. Y dentro de las características o de los principios de bioética nos dice que la medicina tradicional tiene que cumplir con el principio de no maleficencia, autonomía, beneficencia y justicia. Y hablando específicamente de la no maleficencia y la beneficencia, habla de que la medicina tradicional va a ser utilizada o va a ser aprobada para hacer uso de ella solamente si genera un efecto positivo, si no genera daño hacia otra persona y que también sea beneficioso el uso que se le dé a estas plantas medicinales. Solamente así yo le puedo llamar medicina tradicional o yo puedo hacer uso de ella si cumple estos cuatro principios. Entonces volvemos a mencionarlo aquí, ¿verdad? Que si yo voy a utilizar, o más bien en las comunidades utilizamos estas plantas medicinales, debe realizarse con cuidado y el cuidado debe garantizar que alcance el efecto terapéutico que se desea. Existen diferentes tipos de preparación de las plantas medicinales de acuerdo al padecimiento que se va a aliviar. Y es lo que veíamos anteriormente, ¿verdad? Que hay diferentes tipos de preparación de acuerdo a lo que yo quiera aliviar, solucionar. En el caso de, por ejemplo, la tisana, porque es lo más utilizado, a través de infusiones o a través de cocimientos, es la que más se utiliza. Entonces, por ejemplo, ¿para qué se utiliza? Bueno, para dolores estomacales, para dolores de garganta, eso regularmente se utiliza. Las compresas, bueno, para dolores, por ejemplo, externos, para alguna herida, para algún, bueno, tiene algún, está dolorido, tuvo alguna caída, es de manera externa, ¿verdad? Es de manera tópica. E incluso podrían realizarse, por ejemplo, masajes. Bueno, entonces de esta forma nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de preparar estas plantas medicinales y hacer uso de ellas, ¿sí? Y que como bien decíamos el día de ayer y ustedes nos comentaban un poquito y nos daban a conocer sus experiencias, todos en algún momento hemos hecho uso de las plantas medicinales o de la medicina tradicional en general, ¿verdad? Entonces es importante que también conozcamos esto, que sepamos las prácticas más comunes que existen. Ahora, ¿cuál es la importancia de la medicina tradicional? ¿Cuál creen que es la importancia de la medicina tradicional? Ya a partir de todo lo que hemos visto, de todas las prácticas, las formas de preparación, todo lo que hablamos. ¿Cuál es la importancia? Licenciada, Ujú. podría ser el acoplamiento a la cultura y creencia de una comunidad o región. Además, otra cuestión podría ser que también es beneficioso para la salud humana, ya que en tiempos pasados era utilizado como el único medicamento porque ahora no sería lo mismo. Bueno, actualmente se le debe adquirir también el hecho de que se debe considerar también el uso de medicamentos y terapias químicas y terapias medicamentosas, pero la importancia en sí en general sería el acoplamiento a la cultura y el uso correcto de estas plantas. Muy bien, ¿alguien más? Licenciada, yo pienso que la importancia de este tipo de medicina, digamos, es que, bueno, puede dar o curar a las personas. Entonces, y yo creo que nosotros tenemos que, bueno, tratar de abrir la mente de las personas que no solamente bueno, dependiendo de sus recursos, puede adquirir, digamos, medicina así química, sino que también la natural. Y su importancia es que es buena y así como vimos es accesible, ¿verdad? Bueno,
al menos así como hablamos también ayer, que usted decía que también hay unos, bueno, que solitos salen, hay otros que sí se siembran, pero yo más he visto que más es que solitos salen las plantas, ¿verdad? Y sí hay un sinfín de plantas medicinales. Yo creo que ayuda mucho a la población porque no todos cuentan con el recurso o la posibilidad de comprar medicina. Bien, ¿alguien más? ¿No? Bueno, ¿alguien quería comentar algo? Es el conocimiento de nuestros ancestrales, porque como vemos que hoy en día las personas más tienen más conocimientos con las plantas medicinales. En mi pueblo, las personas más se basan con la medicina natural, porque tienen factible o tienen, pasa una enfermedad o a las personas que tienen una enfermedad grave y van con un anciano o a alguien para preguntar sobre una medicina natural. Aquí es más factible con la medicina natural que con los fármacos. Licenciada, viera que yo una vez pasé por una clínica y vi que, bueno, decía las personas que el doctor no trabajaba con medicina así, eh, ¿cómo decir? Así medicina de ahora, ¿va? Sino que él trabajaba con medicina así natural. Ujú, muy bien. Bueno, recordar lo que hablábamos el día de ayer también, ¿verdad? Que la medicina natural no suple en la medicina química, ¿verdad? No suple para nada. Recuerden que hablábamos que en los servicios de salud, si bien ya hay una adaptación y hay una pertinencia cultural, no quiere decir que yo voy a suplir con la medicina tradicional el uso de la medicina química. Y también es parte de los principios que veíamos el día de ayer, ¿verdad? Yo no puedo, por ejemplo, exigir o pedir algo más que no me puede ofrecer, por ejemplo, la medicina natural. Si no me puede ofrecer cierta planta, cierta práctica que pueda resolver mi problema de salud, también es importante asistir a los servicios sanitarios o a los servicios de salud, ¿verdad? Entonces, no suple el papel. No es que si yo quiero utilizar plantas medicinales o no es si yo quiero utilizar o ir al médico, sino que tienen que ir ambos de la mano, ¿verdad? De eso se trata o para eso se ha implementado el programa de medicina tradicional a los servicios de salud. No con el fin de que nosotros suplamos con la medicina natural, sino que exista esa comunicación, exista esa utilización y respeto hacia las prácticas que tienen en las comunidades, pero también que pueda hacerse uso de ambas, ¿verdad? De la medicina natural, pero también de la medicina científica o farmacológica, porque también en algún momento las personas tienen que acudir a ella, ¿verdad? Y ustedes han tenido esa experiencia y el día de ayer hablábamos de diferentes experiencias que se han tenido. Entonces, es importante tomar en cuenta eso. Entonces, la importancia, ¿cuál es la importancia de la medicina tradicional? Bueno, recordemos que la medicina tradicional nos ha aportado a través del tiempo, a través de las diferentes experiencias, a través también de los estudios a lo largo del tiempo, el estudio de las plantas medicinales y los procedimientos o las prácticas que realizaban nuestros ancestros nos han ido aportando este tipo de prácticas. Y que de esta forma entonces en la práctica nos han dado a conocer los aportes positivos, los aportes favorables, no solo para el paciente, sino también para el ámbito de salud pública y la investigación en salud. Y es lo que hablábamos, ¿verdad? Entonces, en nuestro servicio de salud ya están establecidos esos programas de medicina tradicional, ¿verdad? Entonces se hace con el fin de ¿qué? De que nosotros tengamos también la pertinencia cultural en los servicios de salud, especialmente en el primer nivel, porque es el más cercano a las comunidades. Pero hablábamos el día de ayer que no solamente debe ser en el primer nivel, sino que debe ser a todo nivel la pertinencia cultural, ¿verdad? Entonces,
La importancia es que nos ha dado o ha empoderado estos conocimientos, le ha dado más fuerza a estos conocimientos, a estas prácticas, pero que son beneficiosas, ¿verdad? Que sí em, se ha comprobado, se ha estudiado y tiene un fundamento, ¿sí? Tiene un fundamento y nos da un aporte favorable. Por eso es que veíamos el día de ayer también, bueno, si usted revisa sus normas de atención, en las normas de atención también tiene específicamente ese apartado de medicina tradicional, en donde nos menciona lo de la fitoterapia, lo de las formas de preparación, nos menciona también las diferentes plantas medicinales que se utilizan, ¿verdad? O que han sido comprobadas que sí tienen un aporte positivo en la salud de las personas, de las comunidades, ¿verdad? Entonces, todo esto, o la medicina tradicional que nosotros podemos ver actualmente o que nosotros vemos plasmadas en nuestras normas de atención, han tenido que comprobarse, han tenido que haberse estudiado como para nosotros hacer uso de ellas, ¿verdad? En el caso de las zonas rurales, la demanda de asistencia sanitaria de los curanderos tradicionales se debe a que la gente está acostumbrada a recurrir a la medicina tradicional por la falta de servicios oficiales de salud en las zonas rurales y la abundancia de plantas medicinales. Bueno, también este es un aspecto que habíamos también hablado en algún momento, que en algunas comunidades, por ejemplo, hay personas todavía que viven muy lejos de un servicio de salud, de un centro o puesto de salud. Viven a 2, 3 horas y no hay transporte y tienen que caminar para llegar al centro de salud. Entonces la mayoría de las personas que no tienen un acceso a la salud o que incluso no quieren acceder, porque también no siempre es que no tengan el acceso, sino que no acceden, no tienen la posibilidad ni en ellos no está la decisión de poder asistir a un centro de salud, también es donde se ha dado el uso de la medicina tradicional, ¿verdad? Pero es lo que mencionábamos, yo no puedo suplir la medicina tradicional con la medicina científica, ¿verdad? O farmacológica que solemos utilizar en los servicios de salud, ¿verdad? Sino que tienen que ser complementarios. Pero entonces nos menciona la importancia porque hay que comprender que en las zonas rurales, en las áreas rurales, y también cuando vimos la comunidad, vimos las diferencias de una comunidad rural y una comunidad urbana. Recordemos las características que éstas tienen, ¿verdad? Que no tienen acceso a los servicios básicos, que no tienen servicios de salud tal vez al alcance, o que los servicios de salud, por ejemplo, no ofrecen los recursos o suministros necesarios para la atención. Y bueno, si ponemos en contra que en las comunidades especialmente hay una abundancia de plantas medicinales que ustedes mismos mencionaban, en algunos casos pues salen o florecen por sí solos en cierta época del año, son más accesibles, son más factibles que las personas de las áreas rurales puedan acceder, por ejemplo, al uso de plantas medicinales o a los curanderos tradicionales, que también están presentes en estas prácticas, ¿verdad? Los curanderos, los llamados hueseros, diferentes agentes o personas responsables de dar esta medicina tradicional, ¿verdad? Pero la importancia es que debemos conocer que estas prácticas se están dando aún, pero que también han sido incluidas en la atención en salud, porque es importante también incluir la pertinencia cultural. Y mencionábamos que es importante porque de esta forma, si yo puedo incluir la medicina tradicional, si yo puedo incluir y respetar estas prácticas, estas creencias que tienen las comunidades, es mucho más factible que mi población acepte los servicios de salud, acepte y asista, pero siempre y cuando nosotros también garanticemos que la atención dada sea efectiva y eficiente. Bueno, y luego pues vamos a ver un poquito de las plantas medicinales, ¿verdad? Ustedes van a hacer su exposición, entonces ya vamos a ir viendo de manera más precisa cada una de las plantas medicinales. Ahorita pues solamente es para que usted lo conozca, para que usted sepa qué plantas medicinales existen. Hay una gran cantidad, ¿verdad? Pero por lo menos los que tenemos en nuestras normas de atención han sido las que se han estudiado, las que se han establecido que son útiles, que son efectivas y que sí ha habido un buen uso
y buena aceptación y buena utilización de estas plantas, ¿verdad? Cuando usted realice su exposición, ya vamos a darnos cuenta, ¿verdad? Que también hay un uso establecido para cada planta, ¿verdad? Yo no puedo utilizarlo a libre demanda porque también hay ciertos aspectos que yo tengo que respetar hasta en el uso de las plantas medicinales. Entonces tenemos, por ejemplo, el achiote que usted ve aquí en las imágenes, vamos a ir viendo algunas. El achiote, ajenjo, ajo, albahaca, alcotán, altamisa. Y recuerde que veíamos también que, por ejemplo, algunas son más comunes que otras, ¿verdad? Algunas son más comunes, algunas usted las conoce y algunas no, ¿verdad? Pero cuando usted haga su presentación, pues vamos a irlas conociendo un poquito más. Tenemos el amargón, anís, apacín, apazote, que ese sí es conocido, ¿verdad? Boldo, cebada, cola de caballo, encino, eucalipto, flor de muerto, granada, guayabo, hierbabuena, hierba de cáncer, ishbut, jengibre, limón, linaza, llantén, maíz, manzanilla, menta, orozus, pericón, quilet, romero, rosa de Jamaica, ruda, sábila, salvia santa, salvia sija, té de limón, valeriana y verbena. Bueno, estas son las que nuestras normas de atención nos... Disculpen chicos, solo que tenía que enviar un mensaje. Bueno, entonces los huertos familiares nos dice que un huerto es un espacio en donde se cultivan plantas medicinales que pertenecen a una región y que son producto de un diagnóstico que se ha realizado con participación comunitaria y de los terapeutas tradicionales bajo los criterios para el cultivo por ser las de mayor uso y que crecen en la región. Entonces sí, dentro de las definiciones que ustedes daban, pues hablaban de plantas medicinales, pero también hablaban de verduras, de ciertas cosechas que se realizan. Entonces un huerto pues nos dice que es un espacio de tierra, un espacio de terreno en donde vamos a cultivar plantas medicinales propias de la región que hemos determinado a través de un diagnóstico, ¿verdad? Que ustedes ya vieron en la semana pasada cómo se realiza un diagnóstico y que a través de ese diagnóstico pues nosotros detectamos cómo es la participación de la comunidad, en qué creen, ¿verdad? Qué creencias tienen en relación a la salud o en relación a las terapeutas tradicionales, a esos aspectos, ¿verdad? Que ellos consideran importantes de medicina tradicional y a través de eso crear este huerto. Quiere decir que a través del diagnóstico y a través de la participación de la comunidad, nosotros podemos detectar cómo es que ellos realizan ciertas prácticas y qué prácticas realizan. Ellos creen en el ojo, creen en, no sé, en la brujería, en las plantas medicinales, en alguna otra práctica, y si creen en eso, bueno, quiere decir que tiene una gran aceptación la medicina tradicional, especialmente la fitoterapia. ¿Qué dijimos que era la fitoterapia? Chicos, ¿qué dijimos que era la fitoterapia? Es un conjunto de tratamientos. Es el uso de por ejemplo, las plantas medicinales o de origen así vegetal para aliviar ciertas enfermedades o dolores. Es el conjunto de los tratamientos. Son terapias en donde se hace utilización de lo que son de los diferentes tipos de plantas medicinales. Muy bien. Sí, especialmente el uso de las plantas medicinales con un fin terapéutico, diagnóstico o curativo. Entonces, como decíamos, pues en las comunidades regularmente hay mucha práctica de fitoterapia, ¿verdad? La utilización de plantas medicinales. Y nosotros, pues al realizar ese diagnóstico vamos a detectar eso, ¿verdad? Que tienen ciertas prácticas, que tienen ciertos conocimientos, que creen en tal cosa, en tal aspecto, que utilizan tal planta. Entonces, a través de eso se puede crear un huerto, cultivar ciertas plantas medicinales
y que entonces dentro de las características de esas plantas medicinales es que se van a plantar o se van a cultivar las que más se utilizan en la comunidad o las que son más fácil de que crezcan, ¿verdad? Que crezcan en ese lugar, en esa región, ¿verdad? Porque recuerde también que no todas las plantas medicinales se pueden cultivar en los mismos lugares o en todos los lugares, ¿verdad? Hay ciertas plantas medicinales que para poder crecer o para poder cultivarse correctamente o que permanezcan en el tiempo necesitan mantener cierto clima, cierto cuidado o ciertos aspectos de clima, ¿verdad? Específicamente que puedan hacer que sobreviva o que no, ¿verdad? Entonces no todas las plantas medicinales pueden cultivarse en todas partes. Hay algunas que sí, y que incluso hablábamos, algunas pueden salir por sí solas, ¿verdad? Sin necesidad de que, por ejemplo, las sembremos nosotros, ¿verdad? Pueden salir así por sí solas y entonces, pero es porque al clima en el que estamos les permite sobrevivir y crecer, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en los lugares en donde hay demasiado calor, hay demasiada incluso sequía, probablemente no permite el crecimiento. Si usted lo siembra, probablemente no vaya a permanecer o no vaya a seguir creciendo, a menos de que se tenga un cuidado específico, ¿verdad? Por ejemplo, realizar un invernadero que ustedes mencionaban, regarlos a cada cierto tiempo para mantenerlos así hidrataditos y evitar que, por ejemplo, se sequen. A diferencia de, por ejemplo, en los lugares fríos, ¿verdad? De clima frío, que entonces es mucha más facilidad tal vez de que se rieguen y si no lo regamos nosotros, pues probablemente con la lluvia pueden absorber esa cantidad de agua que también, claro, requieren cuidado, porque no porque esté en clima frío van a sobrevivir todas, ¿verdad? A pesar de que sea clima frío, hay algunas que no tienen la facilidad de poder sobrevivir a ese clima, ¿verdad? Entonces, probablemente sí se adapten un poquito más a ciertos climas, a ciertas regiones. Entonces, eso es el diagnóstico que tenemos que realizar también. ¿Qué plantas medicinales utilizan? ¿Cuáles especialmente utilizan? ¿Cuáles son las más frecuentes? Y las que sí crecen en ese lugar, ¿verdad? Para que también exista un éxito al momento de cultivarlas. El huerto o granja familiar nos puede dar o puede proporcionar a la familia, así como ustedes mencionaban, además de alimentos complementarios, otros productos como plantas medicinales, condimentos, combustible, forraje para los animales, flores y otros, además de generar ingresos económicos adicionales, ¿verdad? Entonces es lo que mencionábamos, creo un huerto. Entonces nos dice que además de obtener ciertos alimentos, ¿verdad? Porque ustedes mencionaban, puedo obtener yo alimentación a través de mi huerto. Además de eso, puedo obtener otros productos como decíamos, plantas medicinales, combustibles, flores, alguna otra situación, incluso generar ingresos económicos. ¿Por qué? Porque entonces la mayoría, y usted se da cuenta, y podemos poner el ejemplo de almolonga, ¿verdad? Por ejemplo, ellos cosechan, ¿verdad? Las verduras y posteriormente lo utilizan para generar ingresos económicos adicionales, dice. Entonces, por ejemplo, en cada una de las comunidades, si nosotros o cada una de las familias tuviera un huerto, además de lo que trabaja, si tuviera un huerto podría generar ingresos adicionales, ¿verdad? Ingresos extra. ¿A través de qué? De los cultivos que puedan llegar a ellos cosechar, ¿verdad? Cultivar, dependiendo de las necesidades también, ¿verdad? Entonces, en general, pues cada persona o cada familia debería tener un huerto, ¿verdad? Porque no solo es algo que le genere ingresos, sino algo también que le permite ahorrar de cierta forma, económicamente hablando, ¿verdad? Porque si como familia yo cosecho cierta cantidad de verduras, cierta cantidad de alimentos, a través de eso pues yo obtengo fácilmente mis alimentos sin necesidad, por ejemplo, de ir a gastar a los mercados o supermercados, ¿verdad? Porque algunas personas pues van a los supermercados y no solo es que yo me ahorre dinero, sino que también son mucho más saludables para mí. Lo que usted encuentra en los supermercados
ya han sido de otra manera cultivados, no son directamente de la tierra, y si han sido directamente de la tierra, no siguen el proceso normal de cultivo, ¿verdad? Probablemente le den o le añadan ciertos químicos para que crezcan, y por eso es que usted ve, ¿verdad?, los grandes tomates, zanahorias, porque entonces, de esta forma eh, nos indica, ¿verdad?, que se ha utilizado otro tipo de químicos como para provocar que estos crezcan un poquito más, pero no nos da los nutrientes necesarios, ¿verdad? Entonces vemos ahí una diferencia. Si nosotros tenemos, por ejemplo, ya nuestro propio huerto, podemos cultivar ciertas plantas, ciertos alimentos que son mucho más saludables para nosotros, que nos permiten ahorrar cierta cantidad de dinero y también pueden ser una fuente de ingreso, ¿sí? Entonces tiene muchos beneficios en la utilización de los huertos familiares. Ya vimos de manera general, ¿verdad?, qué nos puede proporcionar un huerto familiar, pero ahora vamos a verlo un poquito más específico. ¿Qué nos proporciona? Bueno, nos proporciona alimentos nutritivos, ¿verdad? Entonces incluye cierta reserva de alimentos que nosotros podemos almacenar, que los podemos procesar o que incluso se pueden vender para obtener ingresos o para situaciones de emergencia. Eso es importante porque, por ejemplo, si cada uno de nosotros tuviera un huerto, bueno, tendría al alcance cierta cantidad de alimentos que podrían guardarse, que podrían almacenarse en caso de emergencia. Por ejemplo, cuando se pierdan cosechas, cuando exista sequía, cuando se enferme el agricultor, cuando no haya agua, por ejemplo, para seguir cultivando las plantas, ese tipo de situaciones. Entonces, esto es lo que nos proporciona este huerto: alimentos nutritivos que nos sirven para poder utilizarlos, para poder consumirlos como familia, pero en algún momento también para almacenarlos en caso de emergencia o venderlos para obtener ingresos extra, que yo les decía, ¿verdad? Por ejemplo, en las familias de las comunidades probablemente trabajen, ¿verdad? Los padres trabajen, está bien, pero a través del huerto nosotros podemos obtener un ingreso extra a lo que se obtiene normalmente, ¿verdad? Entonces es muy beneficioso. También da ganancias de la familia, ¿verdad? Que es lo que mencionábamos. A través de las ventas que puedan ocurrir, a través de esta producción que se obtiene en los huertos familiares, podemos o se puede ofrecer una contribución a los ingresos de la familia, ¿verdad? Algo extra. Y si no es algo extra, bueno, el ingreso principal, ¿verdad? Porque en algunas comunidades a eso se dedican y esa es la principal fuente de ingreso, es la venta de estos productos, ¿verdad? Pero eso ya es dependiendo de cada familia. Importantes actividades para el desarrollo de la propiedad agrícola. Bueno, algunos ingresos económicos para que siga funcionando la agricultura y que entonces podamos, por ejemplo, planificar ciertas actividades del huerto, que se puedan obtener ciertas actividades, se puedan, por ejemplo, reparar ciertos aspectos de mi huerto, porque claro, un huerto requiere mantenimiento y vamos a ver más adelante qué requisitos tengo que cumplir yo o debo ser capaz de cumplir como para que realmente se lleve a cabo esto, ¿verdad? Entonces, estos ingresos económicos que yo puedo obtener a través de esta agricultura me va a permitir que siga funcionando este huerto. A través de esa actividad económica, a través de esos ingresos extra, yo lo puedo utilizar ¿para qué? Para vender o para cambiar animales domésticos, ¿verdad? Porque puedo necesitar cierto abono, porque los animales domésticos dan abono y me puede servir para poder realizando mi huerto, ¿verdad? O que puedan seguir creciendo. También, por ejemplo, si yo necesito reparar alguna herramienta o quiero hacer un poco más grande mi huerto o tengo, por ejemplo, que comprar algún sistema de riego, ¿verdad? Para mantenerlos siempre en riego constante. O si tengo que comprar abono, o tengo que comprar más plantas, o tengo que buscar macetas u objetos o construir ciertas macetas, ¿verdad? Para poder yo sembrar más plantas o alimentos también, ¿verdad? Entonces, sí, es muy importante el huerto familiar, no solo de manera de salud, ¿verdad? Porque claro, que si yo consumo algo del huerto, bueno, va a ser mucho más saludable,
pero también me va a generar ingresos extra, y esos ingresos extras también me pueden servir para poder mantener mi huerto y que entonces esté lo mejor posible, que los alimentos puedan cosecharse de la mejor manera posible y que yo vaya también creando o agrandando mi huerto, ¿verdad? Porque ese es el fin. Puede iniciar la familia con un huerto pequeñito, no pasa nada, pero también se puede ir creando o se puede ir agrandando. Pero todo esto es a base de que yo a través de esas cosechas pueda adquirir ciertos ingresos extra, que se puede llevar a cabo solamente si yo tengo un cuidado especial con esas plantas o con esas cosechas, ¿verdad? Entonces vamos a ver qué requisitos me solicitan o qué requisitos debo tener yo para poder crear un huerto y que realmente sea importante considerar y pensarlo, ¿verdad? Porque yo tengo que pensar si cumplo con estas características como para realmente poder crear mi huerto. Y no solo si cumplo con estas características, sino personalmente o como familia, porque como es un huerto familiar, como familia tendremos el tiempo, la paciencia, la dedicación como para que este huerto llegue a su fin y llegue a cumplir el objetivo que queremos, ¿verdad? Porque eso es importante. Si es familiar, bueno, no solo una persona se va a dedicar a cuidarlo, y si por ejemplo esa persona va a ir a trabajar, nadie más lo va a ver, ¿verdad? Por eso hay que considerar esto. Entonces, ¿qué requisitos? Bueno, disponer de un espacio de terreno, esa es la base, ¿verdad? Ustedes tengo que tener un espacio de terreno para poder crear mi huerto. Tal vez no sea muy grande, pero que me permita a mí, por ejemplo, cosechar cierta cantidad de plantas o alimentos. También es importante elaborar un croquis del huerto de plantas medicinales, ¿verdad? Si va a ser de plantas medicinales o si va a ser, por ejemplo, porque no necesariamente solo es de plantas ni solo de alimentos. Probablemente vaya a cosechar plantas, alimentos, frutas, no sé, alguna otra cosecha. Entonces tiene que hacerse un croquis. Yo ya tengo mi terreno perfecto. ¿De qué tamaño va a ser? Primero, ¿verdad? ¿De qué tamaño va a ser? Y en el croquis pues tengo que determinar ya en dónde va a ir cada cosecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en el lado derecho vamos a colocar las plantas medicinales y vamos a colocarlo por orden alfabético, por ejemplo, ¿verdad? Entonces colocan ahí achiote, manzanilla, yo qué sé, las plantas medicinales en un espacio. Del otro lado vamos a colocar los alimentos, ¿verdad? Vamos a cultivar zanahoria, lechuga, no sé, algún otro alimento, ¿verdad? Entonces, al elaborar el croquis, yo tengo que identificar dónde voy a cultivar cada cosecha y no solo eso, sino, por ejemplo, dónde voy a tener el sistema de riego, dónde voy a mantener el abono, dónde va a haber cierta cantidad de luz que ingrese al huerto, porque tiene que haber cierta cantidad de luz o sol, ¿verdad?, que pueda ingresar y que entonces se pueda favorecer también que las plantitas reciban el sol, ¿verdad? Porque tienen que recibir agua, sí, pero también tienen que recibir luz, sol, calidez, ¿verdad? Para poder cosecharse. ¿Qué otro requisito? Estar capacitado para el cultivo, cosecha y secado de plantas medicinales, porque esto no es algo sencillo, ¿verdad? Ustedes no, y especialmente si yo quiero cultivar plantas medicinales que no son comunes o que por ejemplo cuestan un poquito cuidarlas. Hay plantas medicinales muy difíciles de cuidar, ¿verdad? Que son muy sensibles. Entonces hay que estar capacitado, ¿verdad? Hay que estar capacitado cómo cultivarlo, cómo cosecharlo, cómo mantenerlo lo más bonito posible para que puedan sobrevivir y puedan ser utilizados en determinado momento, claro. También identificar plantas medicinales locales. Bueno, eso ya lo habíamos visto anteriormente, ¿verdad? A través de mi diagnóstico o a través de cierta recopilación de datos, yo puedo detectar cuáles son las plantas medicinales locales, ¿verdad? Las más utilizadas y las que sí se pueden cosechar en tal lugar, en tal comunidad. ¿Qué implicaría, claro, conocer las plantas medicinales de la región? También debe tener acceso a las semillas, ¿verdad? Si yo estoy en una comunidad, bueno, debe haber algún lugar cercano en el que yo pueda obtener ciertas semillas, ¿verdad? Y entonces pueda cultivar yo. Conocer técnicas orgánicas de cultivo es lo que yo les decía. En las comunidades pues tienen estas prácticas, ¿verdad? Estas técnicas orgánicas, quiere decir, puedo utilizar yo ciertos abonos orgánicos como
Por ejemplo, las heces de las vacas, de cualquier animal doméstico, o por ejemplo los desechos orgánicos, ¿verdad? De frutas, de verduras que yo ya he utilizado, que ya consumí, por ejemplo, puedo utilizarlos para cultivar, ¿verdad? Entonces también hay que conocer estas técnicas orgánicas. Proteger el área del huerto cultivado. Debe existir una protección. Quiere decir que, por ejemplo, tengo que crear yo un invernadero o por lo menos ponerle una lámina o por lo menos ponerle ciertos troncos de madera para delimitar, ¿verdad? En dónde empieza mi huerto. ¿Por qué? Porque si yo no tengo protegida esa área, cualquier persona puede ingresar o por ejemplo si tengo niños, bueno, los niños van a estar ahí dentro del huerto y pueden por ejemplo aplastar las plantas o las pueden arrancar o pueden entrar animales, etcétera, ¿verdad? Entonces debe existir esa protección del área según los recursos que se tengan, ¿verdad? Tampoco yo le estoy diciendo, mire, cree un invernadero, porque no están todas las posibilidades, pero sí que existe esa protección del área en donde yo voy a cultivar. También el mantenimiento que debe tener el terreno del huerto, ¿verdad? Debe llevar un mantenimiento, ¿verdad? Ustedes, y yo no sé si alguno de ustedes, yo considero que sí, ¿verdad? Pues tiene terrenos y los terrenos requieren mantenimiento para que no se llenen de grama, para que no se llenen de plagas, para que esté, por ejemplo, lo mejor posible como para cultivar maíz, ¿verdad? Que es lo que comúnmente se cultiva. Es lo mismo con el huerto, ¿verdad? Debe llevar un mantenimiento en nuestro terreno, evitar que crezca zacate, evitar que existan plagas, evitar cualquier tipo de situación que pueda dificultar que se lleve a cabo o que esté en las mejores condiciones nuestro huerto. También debemos estar capacitados para el funcionamiento y el mantenimiento de la abonera. Igual la abonera, o es lo que yo les decía, ¿verdad? ¿Qué abono voy a utilizar? Puede ser abono químico, puede ser abono orgánico, ¿verdad? Pero ¿cómo lo voy a mantener? Porque, bueno, cuando yo tengo un huerto debo tener, por ejemplo, recipientes grandes en donde tengo mi abono, porque tiene que reposar y entonces a través de eso pues yo puedo ir a agarrar, por ejemplo, cierta cantidad de abono y colocárselo a mis plantitas. Entonces tengo que mantenerlo bien, tengo que mantener siempre abono suficiente como para utilizarlo. Utilizar el material recomendado para la cosecha igual, ¿verdad? Yo tendría que hacer una investigación dependiendo de la planta que voy a utilizar o que voy a cosechar, bueno, conocer eh, qué material se recomienda para cosecharlo, ¿verdad? Por ejemplo, la manzanilla es recomendada que esté en el sol o que esté en el frío, que le coloquemos abono químico o abono orgánico, que le coloquemos agua 2 veces al día o solo 2 veces a la semana, por ejemplo. Entonces tengo que conocer también qué situaciones son recomendadas para que mi planta sobreviva, cada una de las plantas y cada uno de los alimentos. Otra situación es que a través de mi croquis, como yo ya había mencionado, pues vamos a determinar, ¿verdad?, dónde voy a cultivar o dónde va a estar cada plantita. A través de eso, entonces, también tengo que rotular las plantas con un material resistente al agua, claro. Debe estar rotulado con un material resistente. Si voy a utilizar cartón, pues está bien, ¿verdad? Pero lo voy a forrar con plástico, por ejemplo, para que no se moje, para que sea resistente al agua. Porque, claro, yo los voy a regar, ¿verdad? Recuerda que yo tengo que llevar un sistema de riego constante en mis plantas. Entonces, pues se recomienda, ¿verdad? Que al rotular las plantas sea en los dos idiomas. Eso si usted o la familia, ¿verdad?, lo maneja así. Si maneja dos idiomas, bueno, tendría que colocar el nombre en los dos idiomas. Dice, ¿qué nombres vamos a colocar? El predominante en la comunidad y español. Es lo que yo les decía, depende de qué idioma predomine en la comunidad, si es quiché, si es mam, si es quechí, cachiquel, no sé. Eso depende de cada comunidad, lo colocan en ese idioma, pero también en español, ¿verdad? Para conocer los nombres. También hay que ser responsable en el tema de medicina tradicional. Quiere decir que debemos tener conocimiento también, o la persona que lo cultive debe recibir capacitación o debe informarse de cómo hacer uso de estas plantas medicinales, ¿sí? De cómo hacer uso, y eso es lo que vamos a ver en sus exposiciones. Cómo lo voy a utilizar, en qué dosis lo voy a utilizar, para qué personas, para qué afecciones, es lo que debe conocer. Estar capacitado para el uso complementario en la consulta diaria es lo que yo
bueno, en este caso entra más un poquito a nosotros, ¿verdad? En el personal de salud. Si yo estoy en un servicio de salud, bueno, tengo que estar capacitado para uso complementario en mi consulta diaria. Hay personas que llegan a las consultas en los centros y puestos de salud. Y entonces en las comunidades, pues sí, ya habíamos mencionado que son muy creyentes de las plantas medicinales y que entonces están muy al pendiente de eso. Y requieren el respeto, ¿verdad? Y requieren también que nosotros tengamos ese conocimiento. Quiere decir que, por ejemplo, si llega a la consulta y me dice, mire, que tiene dolor de estómago, ¿qué le puedo dar, verdad? Bueno, y le damos el tratamiento farmacológico, pero también deberíamos estar capacitados como para dar a conocer o para recomendar el uso complementario de la medicina tradicional. Quiere decir que, por ejemplo, el médico o la enfermera que vaya a dar consulta le puede decir, mire, le va a dar este medicamento, estas son pastillas, por ejemplo, un jarabe, se lo va a dar en tal tiempo, tales días, y si quiere usted puede utilizar esta planta medicinal, por ejemplo, manzanilla, puede utilizar planta medicinal y le puede dar, o el niño se puede tomar la pastilla o el jarabe junto con su tecito de manzanilla, ¿verdad? Entonces tiene que existir también esa capacitación del personal para poder usar de manera complementaria, y estoy repitiendo complementario porque no es que yo le vaya a decir, ah bueno, tómese tal planta y no le voy a dar cierto medicamento. Si por ejemplo es un parasitismo, tengo que darle medicamento, tengo que darle albendazol, pero puedo también recomendar plantas medicinales siempre y cuando yo conozca esas plantas medicinales y yo sepa cuál es la dosis, yo sepa cómo se utiliza y para qué situaciones se utiliza. Y ese es el fin de que ustedes, bueno, los beneficios del huerto familiar nos dice que son una cantidad de beneficios que podemos obtener nosotros. Con los huertos familiares logramos producir cierta cantidad de alimentos, que es lo que ya mencionábamos y ustedes mencionaron ahorita. Producimos cierta cantidad de alimentos y lo mejor es que son de calidad, ¿verdad? Es lo que hablábamos. Si usted, por ejemplo, compara lo que va a encontrar en un supermercado a lo que va a encontrar o va a cosechar usted mismo, bueno, son de mejor calidad, con abono orgánico, ¿verdad? O con una cosecha mucho más natural, a diferencia de los que usted encuentra en el supermercado, ¿verdad? Entonces, los alimentos que usted vaya a producir o cosechar van a ser de calidad, van a tener un buen sabor, van a también a reducir las pérdidas de alimento, ahorro de dinero en compra de alimentos, y se cultiva con calidad e inocuidad y se fortalece la integración familiar. Bueno, aparte de esos beneficios que nos da, por ejemplo, en relación a los alimentos o las plantas medicinales, ¿verdad? Que nos da la posibilidad de tenerlo al alcance, que sea accesible a todas horas, como mencionaban, y en todo tiempo. También nos permite ahorrar dinero. Y es importante porque la fabricación o la realización de estos huertos familiares es porque cultivamos con calidad. Quiere decir que todo lo que se cultiva es de calidad, que sí crea beneficios, que sí crea un efecto positivo y que sí a largo plazo puede generar muchos beneficios en relación a la salud, ¿verdad? E inocuidad, bueno, cuando hablamos de inocuidad se refiere a la buena cosecha, a una buena limpieza, eh, con las medidas higiénicas recomendadas, ¿verdad? Entonces, tanto a la cosecha, pero también ya al momento del consumo, también se debe llevar a cabo esta inocuidad. Y de la misma forma, fortalecemos la integración familiar. ¿Por qué fortalecemos la integración familiar? Bueno, porque entonces, si es un huerto familiar, cada uno de los miembros de la familia debe estar involucrado. Cada uno de los miembros de la familia se va a involucrar y de esta forma entonces cada uno va a ir colaborando, realizando ciertas actividades para lograr el objetivo, porque el objetivo familiar es obtener tal vez algún ingreso extra o tener un alimento mucho más de calidad, obtener por ejemplo plantas medicinales al alcance. Ese es el objetivo de la familia. Entonces, a través de la creación de un huerto familiar podemos fortalecer esa integración, esa comunicación, porque al final de todo el objetivo de cada uno de los miembros de la familia es el mismo, ¿verdad? Que el huerto pueda prevalecer en el tiempo. Bueno, tenemos otros beneficios, ¿verdad? Que podemos encontrar nosotros en relación al huerto familiar. Tenemos, por ejemplo, la autosuficiencia.
Bueno, perdón, iniciamos aquí arriba. Tenemos la unidad familiar. Entonces es lo que mencionábamos hace un momento, ¿verdad? La familia va a trabajar unida para que este huerto se desarrolle, para que este huerto pueda producir buenas cosechas. Entonces, en sí, cada uno de los miembros de la familia comparte el mismo objetivo, ¿verdad? O tiene el mismo propósito. Por lo tanto, crea una unidad familiar, mejor convivencia, mejor comunicación, porque entonces todos se organizan para lograr este propósito en el huerto, ¿verdad? Entonces, a partir de esta comunicación, a partir de esta interacción y unidad familiar, cuando hablamos de unidad familiar, bueno, decimos que se vuelven uno solo, ¿verdad? Son uno solo. Y entonces, por ejemplo, se le asignan tareas a cada uno de los miembros de la familia. Bueno, tal día le toca a usted regar las plantas. A usted el día de mañana le toca colocarle abono. El día siguiente pues le toca, por ejemplo, cosechar otras, ¿verdad? Sembrar otras plantas, por ejemplo. Y no solo el hecho de asignar tareas, sino también, bueno, no va a haber algún familiar o no va a estar, no va a poder cumplir con su actividad. Bueno, entre familia lo podemos apoyar, ¿verdad? Porque al final el propósito es exactamente el mismo. El valor del trabajo, bueno, el valor del trabajo, y recordemos que cuando hablamos del huerto familiar implica que todos los miembros de la familia participen, desde el más grande hasta el más pequeño. Entonces, al nosotros implementar o cuando la familia implementa estos huertos, ayudamos a que los niños puedan apreciar este valor del trabajo, ¿sí? Porque entonces los niños se involucran y los niños comprenden lo que es trabajar, lo que implica el esfuerzo que requiere un trabajo y cómo podemos llegar a esa cosecha, ¿verdad? Entonces después, por ejemplo, porque claro, el niño o la persona que participe tiene que ayudar en todo este proceso, desde plantarlo, cuidarlo, regarlo, ¿verdad? Constantemente o colocarle abono, todo eso hay que hacer parte a los niños, hay que hacer parte a cada uno de los miembros de la familia para que entonces se comprenda el valor del trabajo. ¿Sí? Cuando ellos son capaces de poder verificar el valor del trabajo, se dan cuenta de lo que cuesta, por ejemplo, sembrarlo o cuidarlo y que al final usted vea un resultado positivo, ¿verdad? La reducción de gastos. Bueno, en la reducción de gastos, como ya mencionamos, uno de los beneficios del huerto familiar es que ayuda a reducir el costo que nosotros tenemos en relación a alimentación, ¿verdad? Por ejemplo, si en el huerto consume o cosecha frutas y verduras, bueno, se va a ahorrar ese dinero, el cual se puede, por ejemplo, utilizar ese dinero para comprar más semillas, para comprar o agrandar un poquito más el huerto, mejorar cómo se está llevando el proceso, ¿verdad? Pero este es uno de los beneficios, que reduce gastos, ¿verdad? Entonces, en lugar de ir a comprar en un supermercado, yo puedo cosechar por mí mismo y yo puedo también generar ingresos extra a base de eso. La salud. Bueno, al momento de nosotros cultivar nuestras propias verduras y frutas, pues también nos va a ayudar a mantenernos un poquito más saludables. Recuerden que las cosechas que vienen directamente de la tierra, que yo nutro, que yo cuido, van a salir de mucha mejor calidad y van a ser más beneficiosos para las personas que lo consuman, ¿verdad? Entonces, también es favorable para la salud, porque es lo que yo les decía. Por ejemplo, en el área urbana, porque en el área urbana es lo que ocurre comúnmente. Van a comprar a los supermercados. En los supermercados venden frutas y verduras, pero esas frutas y verduras han sido tratadas o abonadas con algún químico, ¿verdad? Entonces no tienen su riqueza natural, su vitamina natural y por lo tanto pues a largo plazo puede generar algún daño, ¿verdad? Porque no es totalmente natural o cosechado directamente con los procesos correctos, ¿verdad? Entonces también al momento de crear este huerto familiar se favorece a la salud de las personas que sean partícipes de este proceso, ¿verdad? Y no solo de esas personas, sino que recuerde que si yo hacer un medio de, perdón, un medio de subsistencia, también las personas a las que usted se lo venda o la persona, la familia, a las personas a las que se lo venda, también van a tener un beneficio en su salud. Entonces, en general es un beneficio comunitario, ¿verdad? La autosuficiencia. Bueno, la autosuficiencia también es uno de los beneficios porque al tener un huerto, las personas pueden crearlo,
pueden cuidarlo, pero pueden también satisfacer sus propias necesidades, ¿verdad? Porque no es que se diga, mire, tiene que plantar tales frutas y verduras, porque también depende del lugar y de las necesidades que tengan, ¿verdad? Entonces, de acuerdo a las necesidades, pues se va creando su huerto y de esta forma ellos son autosuficientes, ¿sí? Y son autosuficientes porque, por ejemplo, ellos mismos cuidan el huerto. Ellos ven los problemas y ellos mismos los solucionan. Porque entonces ya saben cómo es el proceso de cuidarlos, de sembrarlos, ¿verdad? Y tienen el conocimiento, ya sea empírico o científico o que usted le haya, por ejemplo, dado plan educacional, porque también eso es importante. Pero creamos esa autosuficiencia, que no depende de otra persona, que no depende de, por ejemplo, buscar un trabajo, porque puede crear su propio trabajo, puede ser autosuficiente, puede cubrir sus propias necesidades a base de la creación de esta fuente de alimentación, pero también fuente de empleo, fuente de salud de diferentes formas, ¿verdad? Bueno, para crear un huerto familiar hay que crear un plan, ¿verdad? Tiene que existir un plan para todas las actividades que realicemos. Ustedes se van a dar cuenta, debemos tener en cuenta un plan específico, porque entonces hay que planificar las actividades, hay que saber cómo realizarlas. Entonces nuestro plan responde a 3 preguntas: ¿dónde, qué y cuándo? A esas preguntas debe responder nuestro plan para nosotros crear un huerto. Entonces, en el plan, y la primera pregunta dice ¿dónde? Cuando hablamos de dónde, se refiere a dónde vamos a plantar. Porque recordemos que un huerto necesita una buena ubicación, que tenga un espacio considerable para poder crearlo. Entonces, primero, claro que deben tener un pedazo de terreno, ¿verdad? Debe ser un lugar en el que por lo menos se reciba la mayor cantidad, perdón, de sol al día, ¿verdad? Porque recuerde que debe existir ese proceso. Entonces, por ejemplo, el terreno que yo tenga debe estar libre, debe estar expuesto, debe ser un lugar céntrico a donde pegue el sol directamente, ¿verdad? Si es un terreno en el que casi no pega el sol o pega muy pocas horas del día, es muy probable que no vayan a surgir nuestras cosechas. Entonces, eso es lo primero, ¿verdad? Escoger dónde. En que tengo un pedazo de terreno está bien, pero también debo verificar las condiciones suficientes, ¿verdad? De preferencia, pues también que sea cerca de casa, ¿verdad? Porque deben llevar un cuidado constante, que sea de fácil acceso. También dentro de las características del terreno, pues claro que no esté muy inclinado para que el agua, por ejemplo, no se lleve la tierra cuando llueva, no se lleve la tierra, sino que cuando está plano, pues obviamente el agua cae y absorbe directamente, ¿sí? Ahora, si está un poco inclinado, bueno, lo más probable es que pase jalando la tierra, ¿verdad? Entonces también es algo que se tiene que considerar y que no arrastre, por ejemplo, las semillas también, porque si usted acaba de cosechar, pero si llueve y está inclinado el terreno, bueno, se va a llevar las semillas, ¿verdad? Entonces es importante tomar en cuenta eso, ¿verdad? La inclinación del terreno en el que nosotros vayamos a sembrar. La tierra es importante, el tipo de tierra que encontremos también es importante, que es lo que mencionaba Stephanie hace un momento, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si el terreno en el que nos encontramos o la tierra de ese terreno tiene una cantidad alta de arena, la tierra no va a guardar esa humedad. Y si tiene, por ejemplo, lo que mencionaban, lodo, ¿verdad? Si es muy lodoso, el agua se va a acumular y va a quedar encima, ¿verdad? Entonces es como que va a inundar nuestra planta o va a inundar nuestro terreno. Entonces ni tiene que ser arenoso ni tampoco de lodo, ¿verdad? Tiene que ser un terreno que permita la absorción del agua, ¿verdad? Entonces, pues eso es lo que se tiene que tomar en cuenta primero, ¿verdad? ¿Dónde? Pero el dónde tiene que considerar específicamente las características de su terreno para que sea factible llevarlo a cabo uno, ¿verdad? Entonces, cualquiera que sea el problema, pues hay que verificar, ¿verdad? Si se puede solucionar, ¿verdad? Si, por ejemplo, es inclinado, bueno, tal vez se pueda alinear, ¿verdad? De cierta forma, trabajándolo, ¿sí?
La siguiente pregunta es ¿qué? ¿Qué debemos plantar? Bueno, esa es la segunda decisión, la segunda pregunta que debemos responder. ¿Qué es lo que vamos a plantar? Entonces, pues recordemos que hay que considerar el espacio, ¿verdad? Hay que tomar en cuenta el espacio de terreno que yo tengo porque tampoco puedo cosechar una cantidad inmensa de plantas o de alimentos si no tengo el espacio suficiente para que crezcan las raíces, ¿verdad? Entonces hay que considerar eso, ¿verdad? Hay que elegir cierta clase de cultivos, cierta clase de plantas, ¿verdad? Que entonces permitan que puedan crecer correctamente. ¿Verdad? Entonces hay que considerar el espacio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, algunos crecen en enredaderas, crecen demasiado. Entonces hay que considerar si yo tengo el espacio suficiente como para tener enredaderas, ¿verdad? Que podría ser, por ejemplo, eh, como los tomates, los frijoles, ese tipo de plantas, pues son enredaderas, ¿verdad? O crecen mucho. Entonces hay que considerar si tengo el espacio suficiente, ¿verdad? Entonces, pues siempre se deben elegir, por ejemplo, las semillas que me puedan dar cierta cantidad de alimentos, pero que no ocupen tanto espacio, ¿verdad? Pero que sí pueda crear o pueda cosechar por lo menos una cantidad suficiente, ¿verdad? Entonces, también debemos hacerlo de acuerdo a la localidad, ¿verdad? Eso ya lo habíamos hablado, de acuerdo a qué alimentos se pueden dar o qué plantas medicinales yo puedo plantar según el lugar en el que me encuentro, según el clima que prevalece en la comunidad, ¿verdad? Porque es lo que hablábamos. En algunas comunidades, bueno, en algunas comunidades sí hay ciertos alimentos que se pueden cosechar bien porque es una tierra fértil y también el clima favorece a eso, pero en otros lugares no, ¿verdad? Pero es de acuerdo a estas características que existen. Entonces también hay que considerar cuáles son prevalentes, cuáles son de mayor uso, ¿verdad? Ya lo habíamos visto, cuáles se utilizan más y cuáles sí pueden cosecharse de acuerdo al lugar en el que yo me encuentro o la familia se encuentra. Y también tomar en cuenta, por ejemplo, la época, ¿verdad? Porque hay algunas frutas, verduras, plantas medicinales que se pueden cosechar solo en determinadas épocas del año, no todo el año, ¿verdad? Entonces también se debe tomar en cuenta. ¿Y cuándo? Esa es la pregunta a la que vamos a responder. ¿Cuándo debemos plantar? Bueno, hay que considerar que hay que decidir cuándo vamos a plantarlas, ¿sí? Según el tipo de hortaliza, según el tipo de planta que yo quiera cosechar, debo conocer también cuándo es importante o cuándo es un tiempo exacto para poder cultivarlo, para poder cosecharlo, ¿verdad? Entonces algunas plantas, algunos cultivos crecen mejor cuando son estaciones secas, pero otras pueden crecer mucho mejor cuando hay una estación húmeda o incluso algo, ¿qué le diré yo? Algo equilibrado, ¿verdad? Ni húmedo ni tampoco seco, sino que algo fresco. Por ejemplo, la remolacha, el repollo, zanahoria, lechuga, la cebolla crecen en ambientes frescos, ni tan húmedos ni tampoco secos, ¿verdad? En ambientes frescos. Entonces también tengo que considerar eso. Hay otros que, por ejemplo, crecen en estaciones más cálidas, por ejemplo, frijoles, el maíz, el tomate, algunas otras, ¿verdad? Pero entonces es importante informarse sobre la clase de semillas que vamos a utilizar y cuándo debemos sembrarlas, en qué época del año deben sembrarse para que puedan generar fruto, ¿verdad? Bien. Y bueno, luego vamos con los cuidados, ¿verdad? Porque recuerde que también el huerto requiere ciertos cuidados para que también pueda permanecer en el tiempo, porque ese es el fin, ¿verdad? Que pueda permanecer en el tiempo, que le siga proveyendo cosechas, plantas, alimentos y que sea sustento suficiente para esas familias. Entonces, dentro de los cuidados que debe tener el huerto está, por ejemplo, el riego. Bueno, el riego, cuando son lugares secos, el huerto debe regarse bien, por lo menos una vez a la semana, pero bien, que nosotros veamos que hay suficiente agua como para que la tierra lo absorba y que llegue directamente hacia la raíz de las plantas. Entonces el riego es importante también dependiendo del lugar en el que nos encontramos, ¿sí? Entonces estamos hablando en los lugares secos, claro, necesita un buen riego, ¿verdad? Después de que ha sido regada, la tierra debe mantenerse húmeda
lo recomendado es que se humedezca hasta un mínimo de 15 centímetros de profundidad, que es lo que yo le decía. ¿Por qué? Porque de esta forma llega directamente hacia la raíz, ¿verdad? Entonces tengo que también considerar cuánta cantidad de agua voy a regar para que llegue directamente por lo menos a 15 centímetros de profundidad. Es importante también regarlo cuando no calienta mucho el sol, para prevenir entonces que el terreno se seque o se endurezca, ¿verdad? Entonces debe ser en un clima templadito regar las plantitas. El segundo cuidado que debemos tener con nuestro huerto, el cultivo. Recordemos que cuando es tierra va a haber cierta maleza, ¿verdad? Como grama, algunas otras malezas, ¿verdad? Que se generan a causa de los terrenos, ¿verdad? Y aparte por la cantidad de agua o por la lluvia, por el riego, pues es favorable que crezca. Pero entonces se tiene que quitar, ¿verdad? Se tiene que quitar la gran cantidad de maleza, de grama. ¿Por qué? Porque esto le roba agua a la planta y también le quita la sustancia nutritiva que tiene y que necesita. Entonces debemos sacarla, ¿verdad? Con nuestra mano, con un asadón, con un objeto o instrumento que nosotros tengamos, para que la planta esté lo más limpia posible y que pueda absorber tanto el agua como los nutrientes que necesita, ¿verdad? Entonces también es, por ejemplo, importante o recomendado que se le coloque una capa de hojas secas para impedir que que esta grama, ¿verdad? O esta maleza crezca. Aunque de la misma forma, aunque nosotros coloquemos, por ejemplo, estas hojitas o en algunos casos colocan arena blanca, ¿verdad? Lo que hay que hacer también es que debemos soltar la tierra, por lo menos una vez a la semana, ¿verdad? Entonces debemos quitar, por ejemplo, esa capa de tanto de arena o de hojas para que pueda también la tierra soltarse. Y luego la podemos volver a poner, ¿verdad? Pero también debemos nosotros tratar y tener el cuidado con la tierra. Tenemos también uno de los cuidados que es el mantillo. Bueno, el mantillo se refiere a que, por ejemplo, las plantas, porque hay algunas que crecen mucho, crecen varios centímetros, hay que quitarle la maleza, ¿verdad? Porque cuando son muy grandes, bueno, también crecen con maleza, con grama, con otras plantas, ¿verdad? Entonces también hay que retirárselo. Y de nuevo va eso, ¿verdad? Que podemos colocar acerrín, papel picado, hojas, arena blanca, para que entonces también proteja la raíz y evitemos que crezca esta maleza junto con, por ejemplo, estas enredaderas, ¿verdad? Que son las que crecen mayormente o a centímetros considerables. Entonces hay que mantener o tener este mantenimiento con las plantas, ¿verdad? Porque así es mucho más fácil prevenir el crecimiento de la maleza. Control de insectos, bueno, esto también es importante, ¿verdad? El control de insectos con nuestras plantas. Por eso hay que, al momento de responder a la pregunta ¿en dónde? Bueno, hay que verificar también que no haya una gran cantidad o prevalencia de mosquitos o cualquier otro animal, ¿verdad? Que pueda ingresar y dañar estas plantas. Entonces, en el control de insectos, bueno, los insectos generan mucho daño en las plantas y las puede arruinar totalmente. Y entonces va a ser una pérdida, ¿verdad? En lugar de ganancia. Los insectos, bueno, pueden retirarse o removerse con la mano, pueden lavarse, ¿verdad? O se puede realizar una exterminación a través de insecticidas. Pero si se utiliza un insecticida, bueno, y si es un alimento, recordemos siempre la limpieza, ¿verdad? No solo cuando se utiliza insecticida, en general, nosotros al ya consumir esta cantidad, este alimento o planta, hay que realizar un buen lavado, ¿verdad? Hay que lavarlos antes de ingerirlos. Y el último cuidado, que aquí no está, ¿verdad? Pero el último es la cosecha. Las frutas y las verduras van a tener mayor valor nutritivo si se cosechan o se arrancan antes de ingerirlos, antes de cocinarlos o de que los envasemos. Quiere decir que si nosotros tenemos planificado, por ejemplo, del día miércoles vamos a comer una ensalada de rábano. Bueno, entonces yo tengo cosecha de rábano. Tengo que, por ejemplo, hoy sacarlos, ¿verdad? O arrancarlos para prepararlos. ¿Sí? Para prepararlos, para lavarlos, para tenerlos ya listos y luego ya
posteriormente consumirlos o cocinarlos o envasarlos o empaquetarlos, ¿verdad? Si lo van a vender, en el caso de que los vendan. Entonces, por ejemplo, algunas hortalizas como los pepinos se producen mejor si se cosechan a menudo. No se les puede dejar de madurar mucho. Ese es al punto al que vamos, ¿verdad? Si yo lo voy a consumir, no tengo que dejar que esté tan maduro. Entonces, por eso también tengo que verificar siempre mis cosechas, ¿verdad? Verificar cómo está la condición de mi cosecha, ya está en punto de maduración o le falta un poquito. Entonces, al momento de que yo ya lo vaya a consumir, debe estar en buenas condiciones, ¿verdad? Ni tan maduro para que tampoco exista esa pérdida, ¿verdad? Porque cuando están muy maduros, pues ya la mayoría ya no los quiere consumir, algunos, ¿verdad? Entonces, por eso es importante que también cosechemos, ¿verdad? Los arranquemos, los guardemos o los vendamos, ¿verdad? Porque eso ya es dependiendo a criterio de la familia qué función o qué objeto le va a dar a ese tipo de cosecha, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, las verduras que tienen hojas las debemos cosechar cuando todavía esté tierna. Es a lo que vamos, ¿verdad? Que al momento de consumirlo sea beneficioso y que exista un valor nutritivo correcto y que también el sabor, ¿verdad? Sea favorable.